La ciudad que lo vio nacer fue, como ya dije, un hombre dedicado profesionalmente a la actividad teatral, pero no era un director cualquiera. Tenía un conocimiento profundo y concienzudo de la historia del teatro, de sus orígenes, de su desenvolvimiento y desarrollo a través del tiempo. Una distinción precisa de las diversas corrientes y tendencias surgidas en su seno, que no pocas veces chocan y se combaten entre ellas, tendencias surgidas con el desarrollo del mismo teatro. Le permitieron escoger con plena conciencia, con pleno conocimiento de causa, su posición estética, social y política en el terreno de la actividad teatral. Y fue precisamente la posición humanista de hombre bueno, además de artista, lo que hizo de manera natural que se encontrara, que se entendiera y comenzara a marchar junto con nosotros. Era el gran maestro Víctor Puebla, era el gran maestro de teatro del movimiento antorchista nacional. Fuertes los aplausos para la memoria del maestro Víctor Puebla. El movimiento antorchista, a través de la Comisión Cultural Nacional, rinde un merecido homenaje a nuestro gran maestro Víctor Puebla en su 10º aniversario luctuoso. Este festival se estará llevando a cabo en 5 distintos foros: el Teatro Principal, Teatro de la Ciudad, Zócalo Capitalino, Peña Bar El Alero y el Complejo Cultural Universitario. Podremos disfrutar de diferentes puestas en escenas, como lo es Divertimento Poblano, Poblanía de Los Ángeles, Edipo Rey, Chava ese Chavo o Lo que salvó Salvador, La Casa de Bernarda Alba y Mexicanerías. Esperemos nos puedan acompañar. Se encuentra entre nosotros el ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal del movimiento antorchista en el estado de Puebla, para quien pedimos un caluroso aplauso. Damos la bienvenida y agradecemos su compañía a la señora María del Carmen Pérez de Ruiz y esposo, Verónica Ruiz Pérez de Toribio, señora Zoila Gloria Pérez Pérez y familia. Gracias por acompañarnos a este homenaje para Víctor Puebla. Se encuentra entre nosotros también el director de la Compañía Estatal de Teatro del Estado de Puebla y Espacio 1900, Manuel Reigadas. Fuertes aplausos. Agradecemos la presencia de Óscar Santillán, actor, director de escena, escenógrafo y gestor cultural, director de Estresa Arte y Cultura. Fuertes los aplausos y muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Amancio Horta, reconocido director y actor poblano, quien trabajara por más de 25 años al lado de nuestro maestro Víctor Puebla. Muchas gracias al actor Amancio Horta. Está también con nosotros un reconocido actor del medio poblano, Marco Polo, nombre artístico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este proceso a la memoria del maestro Víctor Puebla. Se encuentran entre nosotros el maestro Ismael García Ñáñez, la maestra Sara del Valle y Ofelia Rojas, quienes fueron integrantes de la Compañía de Teatro Salvador Novo bajo la dirección de Víctor Puebla. Bienvenidos. Nos acompaña también Olvido Carrera, actriz, directora de la compañía Candilejas y amiga del maestro Víctor Puebla. Muchas gracias. Le pedimos amablemente al respetable público ponerse de pie para entonar respetuosamente el himno del movimiento antorchista.
organización de este Festival de Teatro Víctor Puebla, a cargo del licenciado Aquiles Montaño Brito, vocero estatal del movimiento antorchista en el estado de Puebla. Recibámoslo con fuertes aplausos. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso del ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente del movimiento antorchista en Puebla y diputado federal, de todos los grandes directores y actores del medio cultural poblano que hoy nos acompañan y engrandecen este evento, este festival del movimiento antorchista, y por supuesto, con el permiso de todos ustedes, público y compañeros antorchistas, que hoy nos hemos reunido para iniciar el primer Festival de Teatro Víctor Puebla. El 21 de julio de 2007 murió Víctor Puebla, el hombre bueno, el gran artista, el genial director de teatro del movimiento antorchista. 10 años hace ya que una terrible e incurable enfermedad nos lo arrebató definitivamente y jamás lo volveremos a ver dirigiendo una puesta en escena, brillando en los escenarios o escribiendo su columna periodística semanal. Pero entre los antorchistas y entre mucha gente que lo conoció en su actividad teatral en esta ciudad, el maestro Víctor Manuel Torres Jiménez, más conocido como Víctor Puebla, se ganó pleno derecho a la inmortalidad. A 10 años de su partida, aún tenemos fresco el recuerdo de las graciosas y patrióticas tamaleras de la obra La Poblanía de Los Ángeles. Aún nos acordamos de la sin par Pachita, portera de la vecindad, en la obra Sábado Distrito Federal, de los arcángeles Miguel y Gabriel, fundadores de la capital del estado, en Divertimento Poblano, y cómo no recordar las aventuras de la queridísima y entrañable Torchita Luchona, protagonista de la columna periodística del maestro Víctor Puebla, a quien cada semana buscábamos y leíamos en las páginas de la revista Buzos de la Noticia. Hace 10 años, el maestro Aquiles Córdoba Morán, secretario general de la organización, escribió: se dice, y yo creo que es cierto, que la única inmortalidad posible a que puede aspirar un hombre es su permanencia eterna en el recuerdo de quienes lo conocieron y amaron. Que un hombre solo muere del todo cuando lo cubren en forma definitiva, como pesada lápida que ya nadie puede remover jamás, el olvido absoluto de sus contemporáneos y de las generaciones venideras. Si esto es cierto, Víctor Puebla ha conquistado de pleno derecho la inmortalidad. Vivirá mientras quede vivo uno solo de los antorchistas a quienes consagró su vida. Hoy, como un homenaje público a uno de los creadores más reconocidos y respetados del medio cultural poblano, el Movimiento Antorchista Nacional y su Comisión Cultural Nacional organizan el primer Festival de Teatro Víctor Puebla, que este día, con gran alegría de todos, inicia sus actividades en este importante e histórico teatro principal. Hoy le rendimos un merecido y quizá humilde homenaje a un gigante del arte antorchista, a un gigante del teatro poblano y a un hombre pleno que supo entregar su vida a la causa más noble a que un ser humano puede aspirar: la liberación del hombre de todas sus cadenas materiales e intelectuales. Víctor Puebla fue un artista extraordinario, un hombre fuera de serie, que hizo teatro para el pueblo, montando las obras de los grandes dramaturgos de la humanidad, de los genios de las letras universales, y llevándolas a grandes foros y también a foros humildes, para que los campesinos, las amas de casa, los estudiantes pobres y los obreros las pudieran conocer y disfrutar.
Víctor Puebla coincidió en ideales con el movimiento antorchista. Nosotros creemos que lo más importante es la educación de la gente, la concientización de la gente, el que la gente despierte, abra los ojos y se dé cuenta que una vida mejor, que un mundo mejor es posible, pero que esta vida mejor y que este mundo mejor no la va a poder alcanzar si no se organiza y lucha, que nadie se la va a dar gratis. Y hemos sostenido y persistido en que en esta tarea mucho ayude el trabajo cultural. Los antorchistas creemos firmemente que el arte es una poderosa arma transformadora del hombre, de su conciencia, de su sensibilidad y de su voluntad, haciéndolo un hombre mejor, con sentimientos y pensamientos más elevados, transformándolo en un hombre nuevo, más solidario, tolerante e inteligente y por tanto más capacitado para convivir con sus semejantes y tener así una vida más plena. Ese es el gran efecto que tiene sobre los hombres el arte y por eso, precisamente, Antorcha no puede prescindir del arte como herramienta en la transformación de los seres humanos. En esta visión de la capacidad transformadora del arte en general y del teatro en particular, Víctor Puebla coincidió con el movimiento antorchista y por eso se decidió a entregar su vida a crear arte en las filas de nuestra organización, a montar puestas en escena pensadas para representarse en las comunidades más alejadas de las metrópolis o en las colonias de las goteras de las capitales, a visitar los rincones más inhóspitos de la geografía mexicana para llevar el teatro a los campesinos, a viajar durante días y a veces hasta semanas con su grupo de teatro para acudir a una presentación ante los obreros o las amas de casa de los estados más alejados del centro del país. Víctor Puebla viajó a todos los estados de la República Mexicana para buscar a su público entre los más humildes de los mexicanos, entre los más desprotegidos, entre los más hambrientos de arte y cultura y entre aquellos a quienes en la práctica se les niega el acceso a los grandes foros y teatros. Miles de antorchistas pobres, hoy le agradecemos haber conocido el valor estético y político de las obras de William Shakespeare, del español y genio de las letras universales Miguel de Cervantes Saavedra, del alemán Schiller o de los trágicos griegos Sófocles, Esquilo y Eurípides, quienes aún hoy, después de cientos de años, nos siguen educando con sus tragedias y nos siguen mostrando los errores de una sociedad individualista, egoísta y dividida en clases sociales. El maestro Víctor Puebla no era un dogmático en materia de convicciones artísticas. Respetaba y admiraba a los grandes dramaturgos que han seguido y siguen todavía caminos diferentes al suyo. A todos entendía, respetaba y aplaudía, pero él, Víctor Puebla, solo llevaba a escena obras que reflejaran, y además con la mayor claridad posible, los problemas de los desheredados de la tierra. Quería que gracias a su teatro la gente tomara conciencia de su situación y de la injusticia intrínseca que en ella se encierra. De ahí su devoción casi religiosa por Molière, por Darío Fo, por los dramaturgos mexicanos como Rodolfo Usigli o Emilio Carballido, solo por mencionar algunos. Todos estos méritos tuvo el maestro Víctor Puebla, y por todo ello, los antorchistas y todos los hombres buenos de México que lo conocieron y que en el futuro conocerán su obra, lo recordamos, lo admiramos y lo homenajeamos. En honor a este gran ser humano, el movimiento antorchista nacional se compromete a que con este festival de teatro que lleva su nombre, en adelante miles de mexicanos conocerán las ideas y el teatro de masas de un gran artista y un hombre bueno que en vida fue conocido como Víctor Puebla o sencillamente como el Divo de Puebla. Muchas gracias.
Víctor Puebla no ha muerto. Está presente entre sus jóvenes estudiantes que siguen su escuela. Está presente en tantas obras que montó y nos dejó. Está presente entre todos los antorchistas. ¡Que viva el maestro Víctor Puebla! ¡Que viva el maestro Víctor Puebla! ¡Que viva el maestro Víctor Puebla! A continuación se transmitirá un videoclip en el que se hará referencia a la vida y trayectoria de este gran hombre y gran artista, la vida del maestro Víctor Puebla. Esperemos lo disfruten. Hace 10 años que el maestro Víctor Puebla entregó la estafeta del teatro popular al movimiento antorchista. Gran dramaturgo, actor, director de escena, declamador y cantante, el árbol que plantara en 1992 ha echado raíces en el pueblo mexicano, que hoy festeja su vida como a él le hubiera gustado, haciendo teatro. Atesoró su experiencia en los numerosos montajes que encabezó en el Teatro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y después en las filas del Teatro Independiente, fundando el grupo Salvador Novo. Trabajó para la universidad, trabajó para el teatro institucional, pero sobre todo Víctor se forjó en el Teatro Independiente en Puebla y era un hombre muy connotado, muy destacado en el ambiente teatral poblano. Y digo que fui testigo de cómo se fue transformando, porque al talento que ya tenía Víctor Puebla y le agregamos esta educación política que fue adquiriendo en la Antorcha, que fue puliendo, siento yo, el estilo de dirección, el estilo incluso de la dramaturgia de Víctor Puebla, que al paso de los años fue cobrando ahora cierto carácter político, social. Víctor fue el primero que me dio una oportunidad de hacer teatro de una forma más profesional, más digna dentro de lo que es el teatro con propuesta, el teatro que no nada más es un teatro de presentar lo fácil, lo cómodo de la literatura, de tomar a los clásicos pero darles un nuevo significado. Por ejemplo, me acuerdo que en el 88 montamos por primera vez la casa de Bernarda Alba y fue todo un acontecimiento. Pareciera que hacer teatro era lo más fácil cuando en realidad se volvía, por supuesto, todo un proceso muy complejo de trabajo, de dedicación y de entrega absoluta. Gran amante de la ciudad de Puebla, de sus leyendas, de sus costumbres, cultura, gastronomía, cuando la Angelópolis se convirtió en patrimonio histórico de la humanidad, Marco Castillo y Víctor Puebla recibieron la encomienda de escribir una obra conmemorativa. El resultado, la jocosa y entrañable puesta en escena titulada La Poblanía de los Ángeles, reflejo de su profundo amor por la tierra que les viera nacer y ejemplo elocuente de su revolucionario rescate del teatro de revista. Pronto su vocación pedagógica, su deseo de transmitir la experiencia teatral, lo hicieron coincidir en feliz encuentro con el movimiento antorchista y su gran proyecto de llevar el arte y la cultura a las grandes masas empobrecidas de nuestra patria. Se acercó a nosotros a través de los eventos, de las espartaqueadas culturales que antes englobaban a los concursos de teatro. Nosotros en la casa de estudiantes fuimos a pedir a la universidad que nos mandara un maestro de danza y un maestro de teatro para que atendiera a los muchachos de las casas y pudieran participar en los eventos convocados por la organización. Y nos mandaron, la universidad nos mandó a Víctor Puebla y a Humberto Vidal Mendoza. Por ahí, por el 92-93, Víctor Puebla ya se sumó definitivamente al proyecto. Nos trajo un proyecto de cómo podía consolidar el Grupo Nacional de Teatro y se enroló con nosotros. Esta primera compañía estaba integrada en un inicio por activistas de la Antorcha
Los compañeros que conformaban la compañía eran activistas políticos de Antorcha, que venían a ensayar solamente los fines de semana desde los lugares donde se ve el activismo. Hubo un empate entre la ideología de Antorcha y su sentir y su percepción de la realidad. Creo yo que eso fue lo que le motivó, y desde luego trabajar con jóvenes, inculcarle el cariño, el amor hacia el teatro, ver las condiciones en que viven pues muchas personas, donde fuimos a dar funciones a las comunidades, a los pueblos, a las colonias. Creo que eso fue haciendo que el maestro se decidiera a quedarse en la organización. Nos citábamos cada 15 días en los fines de semana para poder trabajar con él. Enseñaba con mucho cariño, hacía actuar a las piedras, y miren que su camino se topó a muchas piedras, pero lo hacía siempre por sacar, por lograr el mejor montaje, la mejor escena. Como un Prometeo moderno, encendió la antorcha teatral, la entregó al pueblo mexicano y no descansó hasta que muchos jóvenes se convirtieron en promotores de una nueva forma de hacer teatro, no solo para divertir o entretener, sino un teatro comprometido con las grandes causas de la humanidad. El día en que Víctor Puebla nos dijo que nosotros teníamos que salir a dirigir obras de teatro, pues yo creo que fue el día más feliz de nosotros también, igual de todos los actores, porque nos estaba soltando ya de su mano para que pudiéramos nosotros también salir a dirigir. Y yo creo que eso pues nunca se nos va a olvidar. Víctor Puebla era un héroe trágico que encontró un destino, pues como lo marca la misma tragedia, pero que normalmente el héroe trágico alcanza, sí, o una llama de fuego como lo hizo Prometeo, una chispa de fuego para convidarla, sí, o una purga como lo hizo Edipo Rey, para que aquello nos alcanzara la catarsis y reflexionar. Él fue un revolucionario del teatro y fue un revolucionario así como hombre en toda la extensión de la palabra. Creo que él logró hacer aportaciones importantes que, a pesar de los 10 años que tiene que él nos dejó, siguen vivas, siguen presentes, porque el movimiento antorchista así se lo propuso, porque los que hicimos teatro con él logramos aprender lo que él quiso transmitirnos. Su lucha por hacer un tipo de teatro, su lucha por hacer incluso una corriente cultural, porque a nivel nacional, en cualquier otro lugar, y a lo mejor de las tendencias teatrales que hay, no hay una tendencia teatral popular, y Víctor la encabezó. Esa es la gran aportación de Víctor Puebla, no solo al teatro poblano, al teatro nacional. Yo me atrevería a decir que Víctor, a través de la politización que activó en Antorcha, descubre el teatro de masas y entonces perfila, a partir de su ingreso a Antorcha como activista cultural, perfila su teatro para el teatro de masas. Esa es la aportación de Víctor Puebla. Esa es la aportación que le hace Antorcha a Víctor, que Víctor descubre que es necesario llevar el teatro a las grandes masas populares, y Víctor entonces aporta al Teatro Nacional Poblano la ejecución completa del teatro de masas. Yo me atrevería a decir que en las últimas décadas el principal promotor del teatro de masas fue Víctor Puebla. Hombre extraordinario, sensible, culto, creativo, un artista completo, incansable, perfeccionista, entregado a la labor teatral y muy lejos del egoísmo, de la fanfarronería, de la autoexaltación vana. Fue un artista de la vida y un hombre sensible que pudo captar dentro de sí y proyectarlo artísticamente para todo su público la realidad palpitante que vivía. Entre otras cosas, Víctor Puebla tomó en su ciudad su nombre artístico. Un hombre que inspiraba mucha confianza, que inmediatamente
te daba la mano y te apoyaba para lograr que el trabajo escénico pudiera fluir. Su disciplina, su exigencia, se tradujo siempre en puestas en escena de extraordinaria calidad, muchas veces a pesar de la ausencia de presupuesto para la producción. La puntualidad era un rasgo distintivo del Divo de Puebla, a quien también le gustaba llamarse obrero del teatro. No se falta en el teatro, no se llega tarde, mucho menos a una función. Entonces el teatro es tu vida y así tiene que ser. ¿Cómo sería tu vida dentro de un oficio maravilloso que has elegido como esto que es el teatro? Nos decía, al teatro solamente puedes faltar estando muerto. Pues que siempre trataba de que sus hijos, como nos decía a todos, éramos sus hijos, pues no quería que fuéramos gente dentro de la organización pues inútil, gente que se fuera pasando el tiempo dentro de la misma sin producir nada para la causa, para la lucha. Recuerdo que él era muy incisivo en la cuestión de la escuela y hacía todo un show el maestro Víctor Puebla cuando no iba, alguno de nosotros no iba a la escuela. Se enojaba, se enfurecía, se volvía loco y le daba mucho coraje, porque él decía que la organización necesitaba hombres y mujeres pues estudiosos, cultos y sobre todo conscientes, ¿no? Independientemente de los ensayos, de la disciplina que él también tenía y la disciplina que nos inculcaba al grupo de teatro y a los que nos dedicábamos a hacer teatro y a los que nos seguimos dedicando, era una disciplina, vaya, muy exigente, desde puntualidad, desde que tienes que leer, desde que tienes que estudiar, vaya, que tienes que conocer todo. A mí me gustaba, me impactaba su disciplina. Venías el domingo y a las 7 de la mañana estaban los muchachos, todos trabajando, haciendo ejercicios, haciendo bromas. Víctor creía con firmeza en la posibilidad de transformar conciencias a través del teatro y sobre todo en la posibilidad de restituirlo al pueblo, convirtiéndolo en un instrumento de crítica social. El teatro es un gran transformador, es un gran crítico de la sociedad humana, es un gran diagnóstico del estado de salud en que nos encontramos los seres humanos. Pero para poder transmitir esto, no es como lo estoy diciendo, es mediante la enseñanza y la formación, cualidad que tenía Víctor, el de enseñar los secretos y las mañas del teatro. La primera vez que lo vi actuando se me hizo un gigante, yo lo veía algo espectacular. La primera vez que lo vi fue en Divertimento Poblano con Marco Castillo. Tenía muchas cualidades que explotaba incluso dentro de las obras teatrales que él dirigía. No escogía textos facilones, ni los montaba de una manera fácil. Siempre tenía él la cualidad de tener un análisis de personaje y a qué tipo de público se iba a presentar. Y con Antorcha Campesina, que yo vi, tal vez no mucho, pero vi puestas en escena de él, lo vi muy satisfecho como un cúmulo, digamos, de todo lo que había atesorado de su formación, participando en estos grandes festivales de teatro popular, en donde un día discutimos que el teatro no era, que estábamos cayendo en un gran error, que hacíamos teatro para la gente de teatro. Y nos estamos olvidando para la gente, hacer teatro para la gente que nunca se va a dedicar al teatro, que para eso se hizo el teatro. Y él retomó esto, ¿no? Digamos, esta antorcha. Sus adaptaciones de las grandes obras de la dramaturgia mundial a la realidad mexicana eran geniales. Las carcajadas o la profunda reflexión del público demostraron siempre que el pueblo puede entender el lenguaje teatral y hacerlo suyo. Sabía rescatar del texto la esencia misma de esa dramaturgia. Víctor hacía de una frase un torrente emocional que apabullaba al espectador. Es que no
montaba tal cual estos textos de la dramaturgia universal, sino que además les imprimió un estilo propio, muy particular, para desnudar a los personajes y desnudar y poner de forma evidente los símbolos que encierran estas obras, de tal manera que él se hacía muy accesible a su público el mensaje de las obras para que no hubiera duda y las entendieran. Una de las características que tenía las adaptaciones del maestro Víctor Puebla era que agarraba a un Molière, agarraba a un William Shakespeare y los mexicanizaba, los adaptaba al entorno mexicano, y pues era una de las cosas que a nosotros como actores nos fascinaba bastante, nos adaptábamos fácilmente, entrábamos en el juego, entrábamos en la formación y en la adaptación que el mismo maestro Víctor Puebla hacía con este proyecto. El gran proyecto cultural antorchista se lanzó entonces a los sitios más apartados del territorio nacional para llevar el teatro. Y Víctor no se arredró ante las distancias y las dificultades que esto implicaba. Hacer un teatro dirigido a las masas, un teatro que generara conciencia, un teatro, vaya, no de élite, sino un teatro dirigido a las masas, a las plazas públicas. A Víctor Puebla le gustaba mucho el teatro popular y se presentaba en varias colonias, en varios lugares, como sin mucha infraestructura, más bien al aire libre. El trabajo que hacía el maestro Víctor Puebla en el teatro, pues era para las comunidades humildes, ¿no? Y no importaba si lloviera, si había poca gente, él nunca se arredraba o nunca ponía pero para hacer las cosas, sino siempre nos motivaba, nos alentaba a sacar las tareas adelante. Creo que Antorcha ha creado una corriente artística muy ligada al pueblo, rescatando las raíces autóctonas culturales de nuestro país. Víctor Puebla y Humberto crearon, materializaron la idea del maestro, de nuestro secretario general del Comité Ejecutivo, de hacer teatro, de hacer cultura, no para las élites, sino para el pueblo. Ahora con los cuadros ya más profesionalizados que dejó Víctor Puebla, creo que ha retomado brillos el Grupo Nacional y los teatreros, que ahora, como tú dices, hay grupos de teatro de cierta calidad en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en San Luis Potosí. Él fue el de la idea de hacer los concursos nacionales, y creo que ya nos alcanzan 3 días para presentar todo el trabajo que a partir de los cuadros que dejó Víctor. Gran educador, cada ensayo, cada función era una oportunidad de convencer a todos a su alrededor de entregarse en cuerpo y alma a ese gran proyecto de su vida, el teatro popular, y en ese camino transformarse. Él no solamente decía, él actuaba, él te ponía el ejemplo, y eso vale más que las palabras, que un discurso, y fue lo que a muchos nos motivó a estar aquí. Entonces, para mí, eso es el maestro Víctor Puebla. A mí me gustó mucho este dinamismo, esta creatividad de Víctor, este amor, esta pasión que él tenía por hacer teatro. Siempre pendiente al lado del escenario, viéndonos a nosotros y de repente viendo al público, porque a él le interesaba mucho que lográramos llegar al espectador, que sí hubiera una conexión, que sí el espectador sintiera lo que nosotros estábamos tratando de transmitirle. Nos decía muchas veces que antes de ser actores teníamos que ser antorchistas. Todos coincidimos en que nuestro formador, según yo, fue el maestro Víctor Puebla. Este gran movimiento que hizo de acercar en un rubro político, sobre todo muy político, que es Antorcha Campesina, ¿sí? Donde puede caber el teatro. Y si cabe el teatro, puede caber todo tipo de pensamiento político. Y que esta es una gran ventaja.
pero también rescata que el teatro tiene una fuerza tal que no la tiene ni siquiera el cuchillo o la metralla, sí, para imponer y decir ante una sociedad que el hombre está primero que cualquier circunstancia. Su ausencia nos golpeó con fuerza devastadora, pero el árbol de Víctor estaba plantado en las entrañas del movimiento antorchista y su proyecto no ha de morir mientras la obra a la que entregó su vida esté vigente. En los actores y directores antorchistas, Víctor tiene su relevo. Haciendo teatro es la mejor manera de recordarlo, haciendo teatro para las masas, para el pueblo, y haciendo bien el teatro que nos ha enseñado el maestro Víctor. Yo creo que esa es la mejor manera, y en Antorcha su memoria sigue viva, y estamos intentando en efecto a través del festival Víctor Puebla, que se está organizando para conmemorar 10 años de su fallecimiento. Esa es una de las formas en que Antorcha puede rendirle homenaje a un gran hombre, a un gran teatrero, y nosotros haciendo lo que nos enseñó. Esa es la mejor forma de recordar al maestro Víctor Puebla. Pedimos amablemente al público ponernos de pie y brindar un minuto de continuos aplausos a la memoria de este gran hombre, del Divo de Puebla, del maestro Víctor Puebla. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Divertimento poblano. Loa urbana, representativa de la entidad poblana, escrita por el maestro Víctor Puebla en colaboración con Marco Castillo, en la que ambos dramaturgos expresan el amor por la tierra que les dio nacer, Puebla. Obra interdisciplinaria en la que encontramos danza, teatro y poesías de los prestigiados bates poblanos Ernesto Machuca y Gregorio de Gante. Divertimento poblano muestra en forma amena los aspectos más importantes de la tradición y la historia poblana. Habla de la fundación de la ciudad, de los títulos que ha recibido, de su gastronomía, de sus fiestas y tertulias, de su escudo real y de la Puebla contemporánea. Se presentan bailes y danzas del Estado, destacando los jarabes poblanos, recuerdo de los sonecitos de tierras heredadas del periodo colonial. Ante ustedes presentamos esta genial obra de dos grandes dramaturgos poblanos, a quienes recordamos con mucho cariño en este festival de teatro a cargo de la Compañía Estatal del Movimiento Antorchista
Dr. Juan Manuel Celis Ponce, en compañía del Ballet Nacional del Movimiento Antorchista, bajo la dirección del maestro Víctor Puebla. Esperemos sea del agrado de todos ustedes. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Si alguna vez el lado perdurable me dijera en el gozo de la nada, ¿dónde quieres que surja constelada el alma que de darte por morada para que siempre aspire a lo inefable? Mi corazón, incógnita criatura, rosa herida de místicos mensajes, contestará con límpida ternura. Quiero nacer en un país sin niebla, en México, ánfora de paisajes, y en un rincón azul llamado Puebla. Puebla de ciudades flor, tierra heroica del valor y las mujeres divinas. Quien fuera el charro mejor de la mejor de tus chinas. Angelus suis Deus mandavi, de te custodiam te in omnibus Christum. Y Dios mandó a sus ángeles para que te custodien en todos tus caminos, ciudad de maravilla. Ante el conjuro de tu nombre sonoro, se estrechan el pasado y el futuro en las horas presentes por saludarte a coro. Se abre un surco de oro en nuestra patria historia. Sobre tus cúpulas iridiscentes se estrella un sol de gloria. La estrofa viste galas y se remonta hasta empapar las alas de los puros añiles de tu cielo. Hay eclosión de flores y perfumes en el rico jardín de tu leyenda, y los ángeles bajan a tu escudo por custodiar tu senda. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este emblemático teatro de la ciudad de Puebla, el más antiguo de América, y que el día de hoy se engalana en este 10º aniversario luctuoso de ese gran maestro, de ese gran director Víctor Puebla. Vaya también nuestro reconocimiento a su inseparable compañero y dramaturgo, el maestro Marco Castillo. Agradecemos también a la familia de Víctor que se encuentra hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje en vivo de Puebla, y saludamos a nuestro querido compañero, el maestro José Luis Hernández. Gracias por acompañarnos en este su aniversario también. Así es, pues ya que hablamos de Puebla, tendríamos que hablar que nuestro estado se encuentra ubicado hacia el centro de la República, que cuenta con 33.950 kilómetros cuadrados de extensión territorial, que limita al norte y al este con el estado de Veracruz, al sur con los estados de Guerrero y Oaxaca, al noreste con el estado de Tlaxcala y el estado de México. En su geografía extensa y variada podemos encontrar áridos lugares como Tecali o Tecamachalco, o verdes e intrincados paisajes como la húmeda Coetzalan o el pintoresco Zacatlán. Sitios arqueológicos llenos de misterios y de historias, como lo sería la misma Coetzalan o Cholula, o bulliciosos y alegres lugares cosmopolitas como esta ciudad capital, que aún conserva ese tinte que distingue a la provincia de